Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie, el plan de salvación en el Salmo 51. Nos corresponde avanzar con el paso número 2, no sin antes dejar claro algo que considero de mucha importancia para que nos sea del mayor beneficio este estudio. Cuando dice la segunda parte del versículo 1, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es importante que captemos lo siguiente. ¿Se ha dado este paso en tu vida? La pregunta pareciera sobrar, pero notarán la importancia. ¿Cómo sé si este paso se ha dado en mi vida? Porque si no se ha dado, todos los que veamos de allí en adelante no son posibles. No son posibles. Tiene que darse desde el primero en adelante. ¿Ok? El primero, no nos corresponde hacer nada, porque es la piedad de Dios. No hacemos nada para que Dios tenga piedad de nosotros, más que habernos convertido en pecadores. ¿Ok? Es lo que hace que Dios tenga piedad de nosotros. Pero necesitamos captar del segundo en adelante todo lo que implican, o la mayor parte de las cosas que implican, para poder hacer nuestros los siguientes pasos. Uno hace posible no solo que entendamos, sino que practiquemos el que sigue. Y entender ese y que lo practiquemos hace posible que practiquemos el otro. Y al revés también es cierto. Si no lo entendemos y practicamos, no es posible dar el otro. ¿Cómo saber que hemos sido perdonados de nuestros pecados? A ver, aquí hay. Eso en un estudio anterior lo habíamos profundizado un poco. Cuando la persona demuestra que ha abandonado ese pecado en su vida. X. Ok. Es de mucha importancia entender esta parte. Allá hay otra intervención, sí. Adelante. Pero también ese abandono del pecado puede ser una modificación de la conducta. ¿Verdad? O sea, puede ser una evidencia, pero también puede ser, o podemos decirlo, puede ser una evidencia de doble filo. Puede ser cierto que es una evidencia de que soy perdonado, el abandono del pecado. Pero también puede ser una modificación de la conducta, que puede ser lograda al tomar una decisión de no vuelvo a hacer eso. Por X tiempo voy a estar en esa decisión. No voy a volver a fumar, no voy a volver a tomar, no voy a volver a ser infiel, a muchas cosas que se pueden modificar. Entonces, es y no es, creo, no sé. Hay formas de poder saber si no estamos siendo autoengañados, o sea, por nosotros mismos, en ese sentido, de que en verdad fui perdonado y lo que está sucediendo no es simplemente un cambio de conducta porque me conviene, porque si no me pasa aquello, o si no, no consigo esto, si no me comporto así, no me dan este trabajo, entonces cambio esta actitud, ¿ya? O si no me comporto así, me echan de la casa, o mi cónyuge corta conmigo, entonces mejor voy a cambiar esta actitud para... Vaya, hay una forma de saber. Sí, pero empecemos por lo primero. Para saber si un pecado fue perdonado, ese pecado debe ser abandonado.
El pecado es perdonado cuando es abandonado. Hay un tema que dedicaremos exclusivamente a eso, dar las evidencias bíblicas. Y en los escritos de la hermana Elena de White, donde pecado perdonado es el pecado abandonado para siempre. Para siempre. Si lo volví a cometer alguna vez, eso me indica que ese pecado no ha sido perdonado. Pecado perdonado es el que se confesó, se abandonó y nunca más se cometió ese pecado. ¿Okay? Les doy solo un chispazo, uno de los textos de los tantos que a su momento miraremos cuando toquemos ese tema. Pecado perdonado es el pecado confesado y abandonado. En Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuál es ese? El que no los confiesa porque no los reconoce. O los reconoce pero no los confiesa. Puede darse. ¿Ok? Hay otra pregunta en el camino. No, es que en relación a ese texto, ese prosperará se refiere a... Espiritualmente. Cosas, ok, correcto, sí. Eso era lo que quería espiritualmente. En su crecimiento en gracia. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, y aquí está, y se aparta. Eso es clave. Confesión y abandono. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, la misericordia, la piedad ofrecida de Dios en el primer paso será efectiva en él. Vamos. Entonces, ¿cómo sé si ese pecado que abandoné es porque el plan de salvación está realizándose en mi vida? Ese pecado que abandoné, a partir de allí lo odio. ¿Ok? A partir de allí lo odio. El pecado. Y por eso no lo cometo nunca más, porque lo odio. Rompo relación con él porque lo odio. Al entender lo que le causó a Cristo. Lo odio por lo que le causó a Cristo ese pecado mío. Y por eso es que nunca más lo vuelvo a cometer. Cuando no es el odio al pecado lo que me llevó a abandonarlo, tarde o temprano volveré a practicarlo. Aquí. Ese es una evidencia de que no es una modificación de la conducta, porque lo odio. También creo que otra forma de saber que no es un cambio de conducta es que si se me presenta otro pecado o el Señor lo presenta a mi vida, yo no lo vuelvo a cometer. En otras palabras, luz que llega a mi vida, luz que lo vivo. Porque hay muchas personas, como decían ustedes, pueden modificar la conducta y pueden pensar que es obra del Espíritu Santo. Pero ese odio al pecado y esa luz que llega a mi vida, que yo la voy viviendo, es una forma de darme cuenta que es el Espíritu Santo que está trabajando. Es correcto. Es decir, los próximos pecados que el Señor me vaya dando a conocer, mi actitud hacia esa luz que Dios me está dando, señalando mis pecados para que los confiese y los abandone, va a ser igual que con el pecado anterior que abandoné. ¿Estamos captando? Vaya, un ejemplo negativo. Lo malo se aprende para no hacerlo. ¿Okay? El Señor me reveló que estoy transgrediendo su ley en envidia. Soy envidioso. Eso es igual que acostarse con la persona que no es su cónyuge. ¿Sabían? Es igual. Igual, lo mismo es, solo que los efectos no son tan notables. Y las consecuencias. Y no se destruye tal vez un hogar, una familia o dos, pero para Dios es lo mismo. Soy envidioso, ese es mi pecado, pero Dios me lo dio a conocer a través de su Espíritu obrando en mí. Entonces trajo a mí ese reconocimiento
Me produjo arrepentimiento, como vamos a ver ahora que Él es que lo produce, que es dolor por el pecado. Me indujo a confesarlo y abandonarlo. Y la envidia, llegué a odiarla cada vez que se me presenta como tentación. Por lo tanto, no la practico más. Pero en mi andar diario, resulta que no solo soy envidioso, sino que ahora por X circunstancia por la que pasé en mi vida, Dios me dio a conocer que también soy orgulloso. El orgullo es una de las manifestaciones básicas del mal, del pecado. Y Dios me da a conocer ese pecado, pero lo he acariciado tanto que ya lo quiero. Es parte mía. Y no quiero renunciar a eso. Y no renuncio a eso. Ya eso debe indicarme que lo que hice anteriormente es un cambio de conducta, no por conversión. Cuando el pecado ha sido abandonado por conversión, nuevo pecado que se me señala, con él ocurre exactamente lo mismo que con el primero, que con el segundo, que con el tercero, que con el cuarto, hasta que Dios termine su obra en mí. Pecado señalado por el Espíritu Santo, pecado confesado, pecado abandonado. Entonces puedo saber que el plan de salvación se está ejecutando en mi vida. Pero si renuncié a un pecado y a otro no, allí no hay plan de salvación desarrollándose. Excepto que ese otro pecado es desconocido para mí, aunque lo esté practicando. Sí, puede darse que yo esté en algún pecado y no lo sé, hasta que leyendo la palabra descubro, pero eso es transgresión de la ley de Dios. Entonces ahora el Espíritu Santo viene a decirme, sí, por eso te estoy dando esa luz, para que lo abandones con mi poder. Y vamos, hasta que termine su obra. Cuando saque de mí todo lo que mancha mi vida de pecado, entonces estaré listo para ser sellado, producto terminado, para ser sellado y que el Señor venga por su pueblo. Estamos allá. Sí, me gustaría comprender un poco más acerca de ese odio al pecado, el que usted menciona, porque sería un odio bueno, de cierta manera. Entonces, ¿cómo decir entonces que en la vida de Cristo hay odio hacia el pecado? O Sí. tal vez cómo comprenderlo de una mejor manera, porque no sé, es que odio lo veo como que es algo no tan bueno, ¿verdad? Sí, porque el concepto que tenemos de odio es el concepto malo, ¿ok? De desear hacer daño. Odiar a alguien es desear hacerle daño. Ese es el único concepto que generalmente manejamos de odio, pero detrás del concepto odio está también el sentido de actitud de desprecio. Aborrecer. ¿Ah? Aborrecer. Sí. Aunque aborrecer no nos ayuda mucho en el sentido de que quedamos igual con el término de odio, pero sí captamos que ese aborrecer es no querer relación con eso. ¿Ya? No querer ningún tipo de relación con eso. Eso es odio en el sentido sano, si eso es malo. ¿Ya? Por eso es que Dios ama al pecador a pesar de ser pecador, pero odia al pecado. Porque el pecado no es alguien. Aunque Satanás llega a personificarlo en la Biblia, ¿okay? Pero Dios no odia al diablo. Dios odia al pecado que llevó al diablo
a lo que es actualmente, un ser infeliz. ¿Ya? A él Dios no lo odia, odia el pecado. Entonces, el odio en el sentido correcto es desprecio, no aceptar relación con lo que va contra Dios. Ese es un odio aceptado por Dios en sus hijos, odio hacia el mal. Jesús odiaba el mal, el carácter de Cristo odiaba el mal, en el sentido de nunca aceptó relación con. ¿Ya? Por eso es que una persona que odia a otra no acepta relación con esa otra. ¿Ya? Pero ese es el sentido en el que el odio es bueno, cuando es no aceptar relación, pero no con un ser humano, sino con algo que me hace daño. Ahora aquí surge la pregunta, bueno, pero si ese ser humano me está induciendo a cosas contra la voluntad de Dios, sí, yo debo no aceptar la influencia de esa persona sobre mí, pero no odiarlo a él. ¿Por qué? Porque quien lo lleva a esa influencia maligna sobre mi persona es el pecado al que yo debo odiar y no a él, porque él está dominado por el pecado. Él no sabe lo que hace. Su mente la controla el pecado. Yo debo odiar al pecado, no a la persona. ¿Captamos? Hay un sentido positivo en el término odio en ese sentido. Odio al mal, no a los seres. Dios no nos manda que odiemos al diablo, a los demonios. Nunca vamos a encontrar eso en la Biblia. Entonces nos indica que los amemos. Yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que no hay nada en la Biblia que nos diga que debemos odiar al diablo, porque Dios no lo odia. Dios odia el mal, al pecado que gobierna al diablo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, avanzamos. Recalcamos el punto final mencionado. Pecado perdonado es el pecado abandonado. ¿Por qué? ¿Qué problema? No vamos a terminar nunca. Pero es importante este otro detalle. ¿Por qué no puede Dios perdonar un pecado no abandonado? Hay una razón entendible, lógica detrás de eso. Cuando Dios establece algo, es para siempre. Cuando Él compromete su palabra en algo, es para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Él no cambia. No hay en Él mudanza ni sombra de variación. Entonces, si Dios estableció perdón sobre X determinado pecado de una persona, eso es para siempre. Y si esa persona vuelve a cometer ese pecado, Dios no puede retractarse. Ese pecado fue perdonado. Dios no puede retractarse de su palabra. Por lo tanto, tendría que meter al cielo a esa persona porque fue perdonado de ese pecado. Entonces, para que su palabra pueda permanecer y no poner en riesgo el cielo a los salvos futuros, ¿okay? Hablando desde nuestro tiempo, Dios perdona pecado que a Él le consta en su omnisciencia, porque Él ya vio el futuro, que ese pecado nunca más será cometido. ¿Ok? Él lo sabe y por lo tanto perdona a esa persona, porque Dios sabe que nunca más será cometido ese pecado.
sino el problema que se daría es un problema insolucionable para el universo. No sé si estoy comunicando el punto. Dios tiene que garantizar a los redimidos que ese pecado nunca más será cometido. Y es garantizado cuando es perdonado. Porque a partir de allí se implantó odio al pecado, a ese pecado. ¿Okay? A partir de allí, la naturaleza divina de Cristo tomó posesión de la mente humana, es implantada en la mente humana y eso es para siempre. No es implantada la naturaleza divina en la naturaleza humana y luego quitada y después vuelta a implantar y luego no, eso no existe. Es implantada para que pecado que se le da a conocer, pecado que esa naturaleza divina que ahora está en el ser humano, rechaza. Confiesa y abandona. Pecado que se le da a conocer, rechaza, confiesa y abandona. ¿Vamos captando? Sí, no les estoy confundiendo. No recuerdo el texto bíblico, tal vez me ayudan allí. Será borrado del libro de la vida aquel que al pasar su registro se encuentre un pecado no confeso, no abandonado en lo que estamos viendo ahorita. Se podría decir entonces de esa persona que al final se va a perder porque su pecado X no fue confesado y aún lo tenía en sí. Se puede decir entonces que esa persona nunca estuvo. Ese perdón que recibió de los pecados anteriores no se dieron. Ok. Muy importante también la pregunta. Debemos saber que, vaya, es prácticamente lo mismo que mencionamos al final, de lo último que mencioné ahora. La persona en cuya mente la naturaleza divina ha sido implantada es capacitada para odiar el pecado conforme se le va dando a conocer. Si ese confesar y abandonar los nuevos pecados que se le mencionan o que se le dan a conocer no ocurre, no hubo implantación de la naturaleza divina en esa persona anteriormente. El abandono de esos pecados fue por las causas que mencionamos anteriormente, no por conversión. Okay. Cuando ha sido por conversión, eso continúa. Pero ¿por qué su nombre es borrado? O sea, ¿por qué entonces se inscribió su nombre? Es que el nombre en el libro de la vida es anotado según la Biblia cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador. Es que volvemos a lo mismo del inicio. Dios es vida, Él es la vida. Su representante, quien vino a darlo a conocer aquí, Cristo, es también la vida. Entonces, cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, acepta la vida. Eso es lo que significa ser inscrito en el libro de la vida. Vaya, sustitúyelo. Es inscrito en el libro de Cristo. Él es la vida. No piensen en un libro necesariamente. Él es la vida. Ya es escrito en Él, en Cristo. Se hace parte de Él. Se hace parte de Él porque Él le transmite su naturaleza divina. ¿Ok? A la persona que lo acepta como su Salvador, pero aquí viene el punto, y como su Señor. ¿Dónde está el problema? El grueso del mundo cristiano ha aceptado a Cristo como su Salvador, como el perdonador de sus pecados, pero no como el Señor de su vida. Y cuando no van juntas las dos cosas, hay un problema enorme, enorme, terrible, mortal.
Y es que se puede dar lo otro que mencionábamos. Acepto a Cristo como el Salvador de mi vida, ¿sí? Pero no lo acepto como mi Señor. ¿Cuál es el problema? Acepto que Él me perdone mis pecados, pero no acepto que dirija mi vida de allí en adelante. Sigo bajo el señorío del Señor anterior, que es Satanás. Entonces, en verdad, ese perdón de mis pecados no ha ocurrido. No ha ocurrido, porque recuerden, mientras Satanás dirija mi vida, yo seguiré obedeciéndole, seguiré pecando. Y no hay perdón si no hay abandono de pecado. Pero yo puedo aceptar a Jesús como mi Salvador y ser anotado como en el libro de la vida, en el sentido de que lo acepté a Él. Pero para que ese nombre permanezca, yo tengo que unirle mi aceptación de Él como mi Señor. Si el tiempo transcurre y eso no llega a darse, mi nombre puede ser borrado. Pero en el momento en que, si yo acepto a Cristo como mi Salvador, además lo acepto como mi Señor, ese nombre nunca podrá ser borrado del libro de la vida. ¿Ok? Porque allí se le implantó la naturaleza divina. Aceptar a Cristo como el Señor de mi vida, simplemente es aceptarlo a Él como mi Señor. Y como Él es divino, su naturaleza me la transmite a mí. Entonces el odio que había en Él por el pecado, me lo transmite a mí. Y si yo llego a odiar el pecado, Satanás me perdió para siempre de sus garras. Intentará como intentó con Cristo segundo a segundo, pero no podrá hacerme pecar. Ok, entonces puede ser borrado el nombre del libro de la vida si solo acepté a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor. En quienes se dan las dos cosas, no hay forma de que su nombre sea borrado, es imposible. Porque si no, sería entonces necesario que de no borrarse ese nombre, o sea, de no tener la posibilidad de borrarlo, juega un papel muy importante el conocimiento previo de las cosas del Señor. O sea, que si él, anotar solo los que Él ya sabe que se van a salvar. Ahí sí no habría necesidad de borrar nada. Así es. Se nos volvió el tiempo. Nos vemos en la próxima sección.